para la tercera persona singular. Entonces, aquí está un ejemplo. Go, el verbo go, que es ir. I go, we go, you go, he, she, or it goes. They go. Otro ejemplo es el verbo have. Have, que es tener o haber. I have. We have. You have. He, she, or it has. Has. They have. Algunos ejemplos de otros verbos en ese grupo son do, try, watch, wash, study, kiss, smash. Entonces hay que tener cuidado con esos verbos porque su expresión escrita cambia en tercera persona. Ok, ahora vamos a hacer otra práctica con el verbo. En este ejemplo vamos a usar el verbo do en las preguntas, en el tiempo presente. Para formar preguntas en inglés se usa el verbo do. Y aquí están algunos ejemplos. Do you know where the post office is? Do you know where the post office is? ¿Tú sabes por dónde está el correo? En este ejemplo pueden ver que en inglés se incluye el do, que, bueno, la traducción de do sería hacer. Entonces, sí, pero en español no aparece el verbo hacer. Entonces, es algo único del idioma inglés que usamos do antes de las preguntas. Es una diferencia entre inglés y español. Do you know where the post office is? ¿Tú sabes por dónde está el correo? Does he like to ski? Does he like to ski? ¿A él le gusta esquiar? Do they have a house? Do they have a house? ¿Tienen ellos una casa? ¿Tienen ellos una casa? Y por fin, does it make sense? Does it make sense? ¿Qué quiere decir? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Entonces anoten que cómo usamos el verbo do. En estos ejemplos conjugamos el verbo do según el sujeto, como siempre. En la primera, do you know, conjugamos el verbo do según el sujeto you. Do you know where the post office is? En el segundo ejemplo, usamos la conjugación does, porque el sujeto es he o él. Entonces usamos la conjugación de do en la tercera persona singular. Does he like to ski? En el cuarto, dice do they have a house? Usamos la conjugación do porque estamos hablando del sujeto they, que es tercera persona plural, y su conjugación sería do. Y por fin, does it make sense? Does it make sense? En ese ejemplo estamos hablando del sujeto it. Does it make sense? Entonces usamos la conjugación de do, que es does. La conjugación para la tercera persona singular es does. Does it make sense? Muy bien. Ahora vamos a ver el uso del tiempo presente. El uso de do en las oraciones negativas en tiempo presente. A veces hablamos en la forma negativa, es decir, que hablamos de acciones que no suceden. En estos casos tenemos que cambiar la estructura de la oración. Por ejemplo, I go to school often. I go to school often. A menudo yo voy a la escuela. En la forma negativa sería I do not go to school often. I do not go to school often. A menudo yo no voy a la escuela. En ese caso pueden ver que hemos agregado el do y el not para indicar que es un pensamiento negativo o es una oración negativa. El verbo en este caso es go. Para cambiar la oración a la forma negativa agregamos do not, pero el verbo go no se cambia. Eso es porque estamos hablando de la primera persona, I go. Entonces, en ese caso no tenemos que cambiar el verbo. Sin embargo,
cuando hablamos en la forma de tercera persona, he, she or it, hay que cambiar el verbo go a la forma de primera persona y agregar does not. Does not. Aquí está un ejemplo. He goes to school often. La forma negativa sería he does not go to school often. He does not go to school often. Entonces, anoten que en la oración positiva conjugamos el verbo go según el sujeto he. Y entonces lo deletramos G-O-E-S. He goes to school often. Sin embargo, cuando cambiamos esa oración a la forma negativa, el verbo go cambia y ahora se conjuga para la primera persona singular. He does not go to school often. Este es porque ya que el does lleva S, no es necesario incluir la S en el verbo go. Y es por eso que en la forma negativa de la oración no tenemos que escribir goes otra vez, porque does ya tiene la S. Entonces dejamos el go en la primera persona singular. He does not go to school often. Otro ejemplo sería they go to school often. They go to school often. Para cambiar esa oración a la forma negativa sería they do not go to school often. They do not go to school often. Y en ese ejemplo usaríamos el verbo do en esa forma, do. They do not go to school. Porque do es la conjugación correcta del verbo do para la tercera persona plural, que es they. They do not. Luego dejamos el verbo go en la forma de primera persona singular. They do not go to school often. Entonces hay que recordar que siempre cambia la estructura de los verbos cuando ponemos la oración en la forma negativa. Muy bien, ahora terminamos con el tiempo presente y vamos a empezar con el tiempo pasado. Primero vamos a ver los verbos que se conjugan regularmente en el pasado. Digamos que son verbos regulares. Para conjugar los verbos regulares en tiempo pasado hay que finalizar con de o ed. En tiempo pasado solo hay una forma del verbo regular para todos los sujetos. Y aquí están algunos ejemplos. Rain, llover. En pasado sería rained. Entonces rained es la forma del pasado del verbo rain y es la forma que funciona para todos los sujetos. En este caso no podemos aplicar el verbo rain a muchos sujetos porque es algo que con mucha frecuencia usamos con relación al clima. Entonces podemos decir que it rained, si el it se refiere al clima, pero no lo vamos a usar con mucha frecuencia con los otros sujetos. Sin embargo, watch, que en el pasado es watched, sí es un verbo que podemos aplicar a todos los sujetos. I watched, he watched, they watched, she watched, we watched, etc. Es watched para todos los sujetos. Watched. Remind, en pasado sería reminded. Reminded. Learn, en el pasado sería learned. Learned. Jump, en el pasado sería jumped. Jumped. Y breathe, en el pasado sería breathed. Breathed. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de las conjugaciones de verbos regulares en el tiempo pasado. Ahora vamos a hablar sobre los verbos irregulares en el pasado. En el tiempo pasado los verbos irregulares cambian la expresión escrita en vez de solamente agregar el de o ed. Entonces, como los verbos irregulares en presente, hay que hacer algunos cambios a la expresión escrita del verbo al conjugarlo. Una excepción importante de esta regla, una excepción importante a la regla de o ed es el verbo put, que no cambia entre el presente y el pasado. Put es el mismo en el presente como en el pasado. Es put, I put, puede significar yo puse o yo pongo.
cualquier, porque put no cambia entre el presente y el pasado. Sin embargo, hay otros verbos irregulares que sí cambian al conjugar, pero cambian en maneras diferentes que solamente agregar el de o ed. Algunos ejemplos de los verbos irregulares son run, que en el pasado es ran, slide, que en el pasado es slid, begin, que en el pasado es began, drink, que en el pasado es drank, buy, que en el pasado es bought, do, did, go, en el pasado sería went, cry, en el pasado es cried, drop, en el pasado es dropped, hit, en el pasado es hit, slip, sería slipped, y think sería thought. Y para una lista completa de las reglas de conjugar verbos en el pasado, véanse las páginas 118 a 119 en el libro, porque en esas páginas van a encontrar algunas otras reglas sobre la conjugación de verbos irregulares en el pasado. Pero por ahora vamos a decir que nada más existen verbos irregulares en el pasado y hay que recordar las conjugaciones para cada uno. Ahora vamos a ver el verbo be en el pasado. El verbo be es una excepción a las reglas de conjugación tanto en el presente como en el pasado. Lo conjugamos así: I was, we were, you were, he, she or it was, they were. Entonces, tanto en el presente como en el pasado, be es un verbo irregular que tiene varias conjugaciones, más que solamente dos conjugaciones. Ok, bueno, ya llegamos al fin de esta lección, entonces vamos a ver lo demás de esta lección en la parte 2. Gracias.